Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este nuestro encuentro de Lección Divina, correspondiente al domingo 33 del tiempo ordinario. Con el deseo de que nuestras reflexiones nos ayuden en el crecimiento espiritual y en lo que es la comprensión de la palabra de Dios. Comprender lo que el Evangelio tiene que decir para cada uno de nosotros y de este modo poder cumplir mejor la misión que Dios nos ha encomendado dentro de su Iglesia. Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz. Ven Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones con la fuerza infinita de tu luz y sabiduría y prepáranos para este encuentro con Jesús en el centro de nuestras familias, para que nuestras realidades de padres, esposos e hijos sean reflejo de las realidades de la Sagrada Familia de Nazaret, donde la figura de María cobra en su sí una invitación a nosotros a responder de la misma manera a este encuentro íntimo con Dios Padre. Espíritu Divino, abre nuestros entendimientos a tu palabra eterna y llénanos de la alegría de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2, y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad, y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2, ganó otros 2, pero el que recibió uno solo, hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos, se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos, aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su Señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos, aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil, allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde
Queridos hermanos y hermanas, al escuchar el Evangelio de este domingo 33 del tiempo ordinario, notamos inmediatamente la continuidad con el Evangelio que se nos presentaba el domingo anterior. Se nos presenta un Evangelio con una parábola de parusía sobre la venida del Señor. El tema de la parusía para la comunidad de Mateo era un tema muy vivo, dado de que se esperaba la venida inminente del Señor a juzgar a vivos y muertos. La parábola que se nos presenta el día de hoy nos debe de hacer recordar que esa espera en el Señor debe de ser vigilante y activa en nuestra vida de fe. La parábola es un tanto conflictiva en los personajes y en las reacciones. Los dos primeros están contentos porque han ganado. El último es el que debe interesarnos. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho? Enterrar. De hecho, cuando se les pide cuenta a este tercero, dice: Señor, sé que eres un hombre exigente, cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Y da como excusa el miedo para poder enterrar el único talento que ha recibido. Los hombres que han recibido los talentos deben de prepararse a la venida de su Señor. ¿Cómo entendieron esta parábola los oyentes de Jesús? En un primer momento puede venir a nuestra mente la imagen del grupo de los fariseos, de los doctores de la ley, a quienes Jesús les echa en cara su incredulidad, esa poca capacidad de reconocer en Él la presencia de Dios, esa poca capacidad de reconocer en sus palabras y en sus acciones los signos que connotan la presencia del reino de Dios en Jesús. Debemos de recordar que esta parábola está dirigida a sus discípulos, es decir, a todos aquellos que le han confesado a Él como Salvador. Está dirigida a sus discípulos, a todos aquellos que le conocen y han decidido seguirle. El Evangelio nos dice: al que tiene se le dará, y al que tiene poco se le quitará. Pero se le quitará si no ha dado de sí lo que tiene. Por eso el Evangelio del día de hoy en la parábola enmarca muy bien a cada quien según su capacidad. En el planteamiento de la salvación, que es el fondo de la cuestión, el acento está en la respuesta a la gracia, que es una respuesta personal y que no admite excusa. El llamado que Jesús hace a cada uno de nosotros es un llamado personal a una vivencia de gracia, a un esfuerzo de participar activamente en lo que es la construcción del reino de Dios. Y para poder participar activamente en la construcción del reino de Dios, cada uno está llamado a vivir una vida de gracia que significa estar marcado por lo que es la comunión y el amor hacia Dios. La diferencia de talentos no es una diferencia entre oportunidades, no es una diferencia entre ricos y pobres, entre aquellos que poseen más y los que poseen menos. Es un enseñamiento acerca de lo que es esta respuesta personal a la gracia de Dios. Una respuesta que la misma confesión de fe exige por parte del sujeto que la recibe. Dijimos que es una parábola sobre la espera y la esperanza de nuestra salvación. Debemos de comprender que vivir una vida de gracia en la dimensión de la fe, en comunión con Dios, nos debe de proyectar al estar siempre vigilantes en la espera de la salvación que Dios ofrece. No basta asegurarse de que Dios nos va a salvar. La salvación llega de verdad si la esperamos
y estamos abiertas a ellas. Por eso es que cada uno de nosotros vive la propia relación con Dios y el prójimo abierto a la salvación, teniendo conciencia de que la comunión con Dios y con el prójimo es la actualización de esa salvación que Dios nos ha ofrecido. Ser llamado a la colaboración con Dios en la obra de la creación y de la redención es un privilegio para el ser humano. Aquí el hombre encuentra su salvación, dignidad y puesto en la vida. El cristianismo siempre va a sobresaltar lo que es la dignidad del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Pero esta dignidad del hombre siempre deriva del punto de que el hombre coopera con Dios en la salvación. Podríamos decir que este Dios personal en el cual nosotros creemos nos llama a una relación personal. Y la respuesta que cada uno de nosotros da a esta iniciativa por parte de Dios en el amor significa el deseo de salvación personal que expresa cada hombre, cada mujer de fe. Queridos hermanos y hermanas, al estar ya por concluir este tiempo ordinario, cada uno de nosotros está llamado a hacer tesoro del enseñamiento catequético que hemos recibido a lo largo de este tiempo. Comprender que el llamado de vocación, el estar injertados en la iglesia donde encontramos al prójimo y el vivir con esta aptitud de espera y de esperanza de salvación, nos debe de dar seguridad en la presencia y el acompañamiento de Dios a lo largo de nuestra vida y de Jesús, cabeza de la Iglesia, en nuestra comunión con la misma Iglesia. Solo Dios, en tus atrios, Señor. Amada Virgen María, te damos gracias por tu sí generoso que cambió la historia humana. En tu santísimo vientre cobijaste a nuestro Dios, ofreciéndole a las generaciones futuras la salvación eterna. Te pedimos que tu mano guíe a nuestras familias hacia el encuentro personal con Jesús, en quien esperamos el cumplimiento de las promesas de alcanzar la vida eterna, y mientras tanto, Santísima Madre, te pedimos que protejas a cada uno de nosotros de todo mal, y llévanos siempre al Sagrado Corazón de tu Hijo Jesús. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte. Al escuchar el Evangelio que ha sido proclamado el día de hoy, hemos visto de cerca la actitud del tercer hombre, que recibe un solo talento. Y al reflexionar acerca de la actitud de este hombre, hemos visto que la pereza y el miedo es un obstáculo en el producir los talentos. Te pregunto a ti, ¿estás consciente que en tu vida de fe el miedo y la pereza son obstáculos en tu crecimiento espiritual? Queridos hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por este momento que nos ha concedido compartir, momento en el cual hemos reflexionado acerca del amor y del llamado que Él nos hace a cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Tengan todos un feliz domingo. Un hombre antes de irse a 3 siervos llamó y a estos repartió talentos para usar. Los dones dio según la capacidad que cada quien tenía para trabajar.
2 de ellos duplicaron lo que el amo les dejó, y el último escondió su talento por temor. El dueño a su regreso las cuentas exigió, y a cada quien le dio según lo que sembró. El Señor nos da muchos dones y nosotros debemos trabajar para que el reino con nuestro servicio